Hola a todos. Buenos días para quien está de día, buenas tardes para quien ya está en una otra hora y bienvenidos a todos a la presentación de hoy. Entonces vamos a empezar. Importantísimo, este entrenamiento hace parte de una serie que nosotros hacemos recurrentemente, ¿sí? Periódicamente vamos haciendo este tipo de espacios. Eh, Importantísimo que todos sepan que pueden acceder a los otros entrenamientos que ya hemos hecho antes, acá en lumu.io/resources o /es/recursos. De cualquiera de las dos formas, pueden acceder fácil. Ahí van a estar todos los videos de nuestros entrenamientos. También los pueden acceder directamente en Lumo Academy. Eh, Importantísimo que no se pierdan como las secuencias. Si de pronto alguien del equipo de ustedes no se pudo conectar con nosotros hoy y saben que esta información podría ser de valor, adelante. Los invito a que compartan esta información con ellos. ¿Listo? Igual la grabación también queda disponible para ustedes, así que no hay ningún problema para sus compañeros o las personas de su equipo que no pudieron estar. Importantísimo también recordarles que hace poco publicamos nuestro Lumo Compromise Report, ¿sí? Y en ese Lumo Compromise Report creo que hay muchísima información de valor para todos los que nos acompañan el día de hoy, pero sobre todo es información que nos permite anticiparnos a las amenazas que están emergiendo para este año. Es un reporte que contiene información local de los diferentes territorios en Latinoamérica, entonces creo que agrega muchísimo valor. Y no quiero hacerles mucho spoiler a los que no han visto el reporte, a los que ya vieron el reporte y lo conocen. Digamos que hay tres hallazgos principales de este reporte. El primero es el cambio en la forma en la que los atacantes están accediendo a las organizaciones. Digamos que hoy en día los atacantes ya no entran pateando la puerta y tratando de romper las defensas, sino que simplemente con todo el mercado de infostealers y de credenciales comprometidas, los atacantes hoy en día simplemente tienen que loguearse en las cuentas de los usuarios, loguearse en los aplicativos, en los sistemas. Y eso plantea unos retos que justamente, y ese es el sentido de este slide, justamente estos retos o estos cambios en el paradigma de ciberseguridad y de ciberdefensa son los que motivan a que nuestro equipo de producto cada vez desarrolle features diferentes como los que vamos a ver el día de hoy. Entonces, todo esto está conectado. Este slide junto con lo que más adelante vamos a estar conversando con Víctor. Ahora, el segundo cambio o el segundo hallazgo grande es que los grupos de cibercrimen han mudado, ¿sí? Antes veíamos como monopolios grandes o grupos grandes de adversarios como Conti, como Lockbit, etcétera, y ahí se focalizaba en esos grupos, se concentraba gran parte de la actividad cibercriminal. Hoy en día lo que vemos es grupos más pequeños, pero con un altísimo nivel técnico, con un altísimo acceso a herramientas, a tecnología que les permiten hacer ataques mucho más rápido, mucho más personalizados y cada vez más catastróficos o que generan un impacto más fuerte, ¿sí? El tercer cambio es indudablemente la industria de ciberseguridad, los equipos de ciberdefensa, los equipos de SecOps, hoy en día entienden que la prevención, el modelo de pensar la ciberseguridad basado en el modelo de prevención ya es un modelo obsoleto y que definitivamente los equipos de ciberdefensa hoy están apostándole a una postura más enfocada en la medición continua de compromiso, ¿sí? Los equipos de ciberdefensa ya saben que es imposible anticipar todas las amenazas, todos los ataques y que en algún momento el perímetro y las diferentes defensas van a ser vulneradas y de ahí surge justamente este cambio, esta mudanza hacia el modelo de Continuous Compromise Assessment, ¿vale? Los invito a que lean el reporte, lo pueden descargar acá en este código QR. Acá veo que también ya lo están compartiendo en el chat. Buenísimo, eso quiere decir que estamos todos alineados. Y bueno, vamos a ver un poco la agenda del día de hoy. El día de hoy vamos a tener como un contexto justamente de dónde surgen estas necesidades obedeciendo al panorama de amenazas que acabamos de describir. Y nos vamos a enfocar en tres ejes principales, en tres anuncios principales: las nuevas capacidades de detección del humo, las nuevas capacidades de respuesta
y el tema de audit logs o logs de auditoría de actividad en el portal. Y a lo último tengo también un bonus que quisiera compartir con todos ustedes para que no se despeguen acá de la pantalla y de este webinar. Entonces, antes de entrar en el contexto, quisiera hacer un sondeo de la audiencia. Sonia, si me puedes ayudar lanzando la encuesta para saber cuántos de los que nos acompañan el día de hoy ya son clientes del Lumo y cuáles todavía no son clientes del Lumo. Mientras tanto, voy a poner el reporte que veo que lo están pidiendo acá en la pantalla. Sí, Buenísimo, sí, acá sí, lo vemos. el 5% son clientes. Buenísimo. Creo que eso nos ayuda también a intencionar muy bien la conversación, Víctor, para que podamos justamente ser lo más asertivos posibles. Creo que es contundente, Víctor. Acá la tendencia es clara. La mayoría, la gran mayoría ya son clientes del Humo. Entonces, bueno, vamos a movernos hacia adelante. Entonces, ¿de dónde surge el contexto de estas detecciones o de estos nuevos features? Hoy en día, para nadie es un secreto que hay muchas herramientas, hay diferentes controles, hay diferentes dominios de control en las organizaciones, en las estrategias de SecOps. Pero típicamente lo que viene pasando es que esos dominios de control están aislados, ¿sí? Operan en silos, funcionan en silos. Y de alguna u otra forma, lo que detecta uno de estos dominios no se retroalimenta a los demás, ¿sí? Y eso crea puntos ciegos en las estrategias, ¿sí? Y el único punto ciego, o la forma más bien de evadir o de atacar estos puntos ciegos, de eliminar esos puntos ciegos, es definitivamente echando un vistazo a la red. Y por eso Lumo es tan efectivo, Lumo es tan, llamemos, tiene una efectividad o tiene una reputación tan grande en el mercado de ciberseguridad, y es porque su enfoque de medición continua de compromisos usando la red permite eliminar esos puntos ciegos, ¿sí? Justamente alineado con eso, pues surge también la necesidad de poder conectar diferentes fuentes de metadata, fuentes de telemetría de red al sistema de Lumo, ¿sí? Recuerden que Lumo puede conectarse desde diferentes entornos, no importa si ustedes tienen un entorno en premisas, no importa si ustedes tienen un entorno que sea cloud, o por ejemplo si tienen dispositivos móviles que salen de la organización, Lumo puede proteger esos entornos y puede recolectar esa telemetría desde diferentes fuentes, ¿sí? Ya sea de la red, de los endpoints, de los controles perimetrales, de las identidades del correo electrónico, ¿vale? Si se fijan, hoy en día Lumo ha evolucionado hacia una herramienta que les permita a ustedes tener esa unificación de las herramientas, ¿sí? Como veíamos en este slide, necesitamos eliminar los puntos ciegos, necesitamos erradicar los silos, necesitamos que todos nuestros controles se hablen, no importa de qué fabricante sean esos controles, podemos integrarlos y deberíamos integrarlos para tener efectividad en nuestras estrategias. Entonces, por un lado surge la necesidad de eliminar esos puntos ciegos, ¿sí? Y por el otro surge la necesidad también de establecer prácticas de SecOps modernas, ¿sí? Que hagan frente a los desafíos actuales, pero que también hagan frente a las necesidades actuales, ¿sí? Nosotros en las conversaciones que tenemos con líderes de ciberseguridad en toda la región, hemos visto que típicamente estas son las necesidades de cada una de las estrategias de cada una de las organizaciones. Seguramente ustedes coincidirán conmigo si ven alguno de sus necesidades actuales de ciberseguridad. Por favor, levanten su dedito, manden manita con dedito arriba. Si ven que, por ejemplo, para ustedes hoy en día el tema de operaciones 24/7 tiene sentido, para entender, por ejemplo, si ustedes hacen match con esa necesidad de tomar decisiones informadas, de tener suficiente información para tomar decisiones informadas, o si, por ejemplo, nuestros amigos que nos acompañan desde empresas que hacen parte de la industria farmacéutica, de la industria de generación de energía, que tienen esos desafíos de unificar la visibilidad en entornos IT, pero además OT, ¿sí? Entonces, atendiendo a esas necesidades, pues Lumu tiene o diseñó un enfoque que permite a los equipos abordar esas necesidades con diferentes soluciones.
Y recuerden que hace poco también hablamos de que esas necesidades y la forma de abordar esas necesidades era nuestro SecOps Platform, ¿sí? Los invito también a que si sus representantes de ventas o el equipo del humo con el que ustedes normalmente interactúan no les ha hablado de este SecOps Platform, los invito a que habiliten esa conversación y ustedes saben que en el equipo del humo siempre estamos dispuestos a responder cualquier inquietud. Entonces, bajo esas premisas, bajo esos dos contextos claros, uno, entender cómo están operando los atacantes y abordar esos desafíos de ciberseguridad, pero además ese desafío de cómo desenvolver las operaciones de ciberseguridad hoy en día, pues hemos recientemente liberado algunos features y aquí es donde voy a pedir mucho la ayuda de Víctor que nos acompaña en esta llamada. Por ahí Wilber nos pregunta si compartirán la presentación. Sí, la presentación en forma de grabación de esta sesión. Entonces vas a tener la grabación de todo lo que estamos diciendo y lo que estamos mostrando, ¿vale? Entonces, empecemos con el primer tema, Víctor, y son las nuevas capacidades de detección, ¿sí? Nosotros recientemente hemos liberado tres tipos de capacidades de detección. eh, y empecemos, por ejemplo, con el Unusual Login, ¿sí? ¿Qué estás viendo tú en la región que hace relevante para las personas que nos acompañan acá este feature de Unusual Login? No te escuchamos, Víctor. Perdón, perdón. Acá es muy importante tenemos la visibilidad de la identidad, o sea, sabemos quién son las personas, quién son los usuarios que están intentando accesar domain controllers o saber, por ejemplo, hacer una movimentación lateral en la red de todos los clientes. Entonces, acá tenemos información no solamente de cómo, pero quién está intentando, a cuáles horas, si lo logras, si no logras. Entonces es importante tenernos todo este tipo de informaciones y Lumo podemos decir que es una Lumo 2.0 porque ahora tenemos muchas informaciones, no solamente de email o de endpoints, pero ahora identidad nos da una capacidad muy grande de sabermos todo lo contexto de qué pasa en el incidente. Buenísimo. Y voy a aprovechar para contestar mientras tú preparas la pantalla para irnos mostrando algunos detalles, voy a responder una pregunta de Wilson Harvey, que nos pregunta si podemos tener para tener esos eventos, ¿qué fuentes debo tener colectadas en Lumo? Fíjate que muchos de nuestros clientes hoy en día ya tienen el Active Directory conectado con el agente de Lumo, ¿sí? Si ya tienes eso, no hay necesidad de desplegar nada más, el agente se actualiza automáticamente y hoy te va a poder permitir, como dice Víctor, tener esa visibilidad de cuando hay una tasa inusual de logins, ¿sí? Eso es una de las detecciones que logra este feature, pero además te permite entender si hay horarios extraños en los que se están intentando loguear algunas cuentas administradoras, ¿sí? Entonces, lo que hace este feature es que lo que ya está detectando el agente a nivel de actividad de endpoints con la actividad a nivel de cuentas administradoras. Cristian, yo creo que es importante hablarnos de las tres features para después Ok, irnos al portal y contarnos una historia de cómo si sucede un incidente y cómo podemos hacer la análisis, ¿vale? claro que sí. Entonces vamos con el siguiente elemento, que es las detecciones de Network Brute Force. ¿Sí? ¿Allá cambió el slide? Sí. No, todavía no. Ahí estás viendo. Vale, ya está en Ya, el portal. Network Brute Force, ¿vale? Entonces, en Network Brute Force, este feature lo que permite es que típicamente cuando los atacantes logran entrar a la red, eh, porque han evadido alguna defensa perimetral, porque de alguna forma encontraron la forma de acceder a esa red, lo que necesita ahí el atacante es poder acceder a servicios, ¿sí? Recuerden que el Lumu ya tiene la capacidad de detectar cuando se hacen escaneos dentro de la red, es decir, que del equipo de Cristian se hagan escaneos hacia toda la red y resulta que encontró un equipo de Víctor.
¿sí? Ahora que encontró el equipo de Víctor, estamos en la capacidad de detectar cuando del equipo de Cristian se empiecen a tratar de hacer esos escaneos, esos logins a servicios que tiene expuesto el equipo de Cristian, ¿sí? Por ejemplo, o viceversa, ¿sí? Y no solamente a nivel de equipo, sino servidores, por ejemplo, puertos expuestos, etcétera, ¿sí? Aquí lo que vamos a poder detectar justamente es el abuso en protocolos conocidos, por ejemplo, detectar cuando hay un ataque de diccionario contra servidores expuestos, como les decía anteriormente, o contra algún puerto que está abierto, ¿vale? Eso en cuanto a Network Brute Force. Luego, para complementar esta visión, está la detección de brute force a nivel de login, ¿sí? Entonces, como les decía, uno de los desafíos hoy en ciberseguridad es poder hacer frente a ese panorama en el que los atacantes hoy en día tienen las credenciales de acceso de las personas, ¿sí? Con todo el tema de infostealers, con todo el tema de credential brokers, con todo ese auge se ha generado, como les decía, un cambio en el paradigma. Ya no están atacando el perímetro y tratando de romper las defensas, sino que simplemente encuentran la forma de acceder a cuentas de usuarios, ¿sí? Entonces, bajo ese paradigma, nosotros podemos encontrar o podemos detectar cuando se están haciendo esos ataques de login a nivel de, por ejemplo, dispositivos abandonados, ¿sí? Vamos a decir, en muchas empresas, no sé si les ha pasado, encontramos que hay dispositivos con los que se hizo alguna POC en el pasado y quedan dentro de la infraestructura de la organización, y esos dispositivos abandonados tienen una cuenta de admin para la que se filtraron las credenciales de acceso. Entonces estamos en capacidad de detectar primero esos dispositivos abandonados o no gobernados por la organización, pero además de detectar cuando se están haciendo este tipo de logins usando técnicas de brute force. Y creo que algo clave, Víctor, acá en este escenario de brute force, es que esas detecciones por lo general generan muchísimo ruido en otras herramientas, en otros controles de seguridad. Creo que acá lo que estamos haciendo es justamente reducir ese ruido que puede generar como falsos positivos y sobrecarga de alertas en los equipos, y centrarnos en lo que realmente son incidentes confirmados, ¿no? Cristian, pero a veces también cuando tenemos, por ejemplo, un scan de vulnerabilidades haciendo una conexión que es legítima, por ejemplo, podemos mutar el incidente. Entonces hay la capacidad de decir, no, no, esto para mi compañía es normal. Entonces yo puedo, porque yo veo que hay muchas personas preguntando sobre la identidad, si tenemos falsos positivos, pero estamos hablando de anomalías, estamos hablando de algo que puede ser un ataque. Entonces, cuando contamos una historia, déjame compartir la pantalla, Cristian, ya pueden verla. Ahí vemos tu pantalla. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí podemos mostrar, vamos a pensar que hay una cadena de amenaza, o sea, el atacante va a empezar, puede ser, por ejemplo, por un phishing. Entonces, vamos acá y vemos una, una conexión de phishing. Y tenemos por ejemplo, en el primero, muchas personas que pudieran tener acceso. Este caso, por ejemplo, la máquina W11, marketing, tuve acceso, tenía que ser marketing para hacer eso. Fue aceptado, o sea, el contacto se sucedió. O sea, la máquina tuve acceso a la amenaza. Después de eso, tenemos unusual logins. Podemos ver. O sea, ahí tienes No una sé. máquina comprometida por un atacante. Sí, la máquina ya está comprometida. Una máquina y el atacante tiene acceso al admin marketing, ¿vale? ¿Ok? Y los que tenemos acá es que tuvieron muchos accesos que fueran sucedidos, que tuvieran éxito, ¿vale? Y
con una cantidad muy grande. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos este tipo de acceso a esta hora? Por ejemplo, 2 horas de la mañana. O sea, esto es sospechoso. Tenemos que saber quién es esta cuenta, saber, por ejemplo, acá tenemos un playbook que podemos utilizar. O sea, esta máquina de verdad fue un acceso legítimo, este endpoint, este usuario. O sea, tenemos que validar las informaciones adentro de la compañía con las personas que están involucradas en este incidente. Pero vamos a continuar. Acá tenemos que la máquina es la 192.168.0.23. Después de los unusual logins, podemos ver si tuve un scan de red con esta máquina. Y acá vemos 192.168.0.23. Sí, tuve. Y lo vemos que fuera con la máquina 0.18. ¿Ok? ¿Y qué quiero decir acá? Esta máquina probablemente estaba intentando conectarse con el 18, que es lo domain controller. ¿Ok? Después de eso, la primera etapa es el scan, pero solamente para saber cuáles son las puertas que están abiertas. Después el brute force, para sabermos, acá, 92.98.0.23, intentando accesar los 0.18, que es el domain controller. Y las tentativas fueron de RDP y SSH. O sea, tenemos muchos paquetes, muchas tentativas en una fecha específica, ¿vale? Y acá tenemos que fue sucedido. Después, no solamente Network Brute Force, pero el Login Brute Force. Entonces podemos ver Login Brute Force con esta máquina específicamente, la W11 Marketing. Entonces, el source era esta máquina intentando accesar el administrator de domain controller, ¿ok? En el dominio principal de la compañía. Y acá fueron un número muy grande de tentativas, ¿ok? Entonces, fueron muchas tentativas de brute force utilizando este login, pero muchas señas, muchas contraseñas diferentes. Y entonces vemos una cadena de amenazas. Después de aquí podemos tener contactos con Lumi Stealer, por ejemplo. Podemos tener contactos con Tor nodes, anonymizers. Entonces, la cadena va a avanzar. El atacante va a continuar en su cadena. Pero ¿cómo puedo responder? Ya sabemos que todos saben, la mayoría de las personas acá ya utilizan Lumo todos los días, pero ya sabemos, por ejemplo, que tenemos un contacto de esta máquina con Lumo Stealer. Y Lumo ya sabe lo que pasó porque tiene muchas informaciones de Intel, o sea, los artefactos, los indicadores de compromisos. ¿Y qué va a hacer con eso? Va a entregar a todas las soluciones, el Firewall, EDR y todas las soluciones que están en su stack de seguridad, ¿vale? Pero el built-in response es una nueva feature para quien no conoces. Settings, built-in response. Y acá podemos hacer una respuesta automatizada en el endpoint. O sea, si quiero cuarentenar la máquina, si quiero bloquear, puedo hacer esto en la máquina final. Y acá puedo decir solamente para comando control, solamente para malwares, contactos que tuvimos con malwares. Y puedo hacer también la diferencia de máquinas. Por ejemplo, solamente los desktops, los usuarios, no los servidores, porque no quiero que los servidores tengan una cuarentena, que percan comunicación. Entonces, quiero solamente las respuestas en un grupo de máquinas y puedo habilitarlo solamente en este grupo de máquinas, ¿vale? Entonces, tenemos una respuesta final utilizando el agente del humo en sus máquinas, sus dispositivos. Y por último, tenemos acá, que Cristian ya va a hablar, pero es un spoiler,
Pero es importante demostrar, acá tenemos en las cuentas, el audit log, o sea, quién logó en la plataforma, cuál evento fue registrado, cuál actividad, cuál es su papel dentro de la empresa y dentro de la gestión del humo, cuándo fue, para sabermos todo lo que pasó. Esto es importantísimo para el humo y podemos hacer esto para todos los días de pasado del humo, ¿vale? Entonces, esto que quería traer para ustedes como las new features del humo. Cristian, si quieres continuar. Víctor, hiciste que el chat estallara. Hiciste que el ¿Cómo? chat, hiciste que el chat estallara aquí en la conversación. Tengo muchísimas preguntas, ¿sí? Tengo muchísimas preguntas. eh, Claro, Porque estás contando una historia súper poderosa, ¿sí? Estás mostrando cómo a partir de esas detecciones en la red, de estos unusual logins, de estas capacidades de detección relacionadas con la identidad que está desplegando el humo, pues tú puedes definitivamente hacer todo un análisis completo, eh, pero además estás mostrando cómo Lumo automáticamente está tomando unas acciones. Es decir, tú puedes hacer estas acciones, esta tarea que estás haciendo, hacer esta investigación, este threat hunting, ¿cierto? Eh, pero adicional estás mostrando que igual Lumo ya respondió automáticamente a esto, ¿sí? Y ahí empiezan a surgir varias preguntas, ¿sí? Por ejemplo, aquí Yacel Horta nos pregunta si se puede ver si tiene alguna conexión a un centro de comando y control, que creo que está muy conectado a lo que tú estabas mostrando en esta parte del incidente en el que aparece el tag de malware y comando control, ¿sí? No sé si puedes volver a esa pantalla y mostrar cómo el claro. incidente de Unusual Login está conectado justamente con esta parte de comando y control. Porque si bien en ese momento está conectado y tú estabas mostrando que está conectado, lo que quiero es que le muestres a Yacel cómo llegar allá. Si bien ya está conectado, pues también es cierto que la respuesta en ese momento ya se efectuó. Sí, por ejemplo, en este... No... ¿Están escuchando? Ah, vale, vale. Sí, Entonces, por ejemplo, acá tenemos, vamos a ver la computadora, acá. Este, W11 Marketing. Que yo veo que fue sucedido este contacto. Después puedo volver acá y ver. Y después de eso hay comando control, hay contactos y adicionales. Entonces veo acá en malware, en en este caso, por ejemplo, ya tiene contacto con un dominio utilizado por comando y control, por atacantes. Entonces, yo conto la historia de cuándo sucedió, cuándo pasó la comunicación, cuándo pasaron las tentativas de unusual logins, cuándo pasó la tentativa de network brute force, o sea, todo el camino del atacante. Tenemos también la información, acá en esta demo no tenemos la información de email, pero sí es importante saber también si esto veo de una campaña, cuántas personas, cuántos usuarios fueron utilizados como targets y ya acá puedo saber cuáles son las fuentes, cuáles son los IOCs y es muy importante que tengan en mente que Lumo no solamente va a detectar, pero con estas detecciones que vemos, como esta que vi ahora, threat type, malware, acá, ya sabemos cuáles son las informaciones maliciosas, los artefactos, y así voy a entregar a todas las soluciones que ustedes tienen. O sea, Firewall, proxy, herramientas de microsegmentación de red, EDR, anti-malware y otras, SecOps, por ejemplo, CM, SOAR, ITSM, otro tipo de soluciones que tienen. Entonces, voy a entregar eso, ya hacer una contención. Una contención, acá por ejemplo tenemos 31 segundos, muy rápido, y ya hago la detección, hago la respuesta y después conto toda la historia, todos los pasos del atacante, cómo se sucedió.
Ok, ok. Mira qué interesante esto. Esto abre justamente la conversación a algo que están mencionando mucho acá en el chat. Y es justamente este feature del que voy a mostrar en este momento. Voy a compartir acá la pantalla. Y son las capacidades de respuesta que hoy en día tiene la gente, ¿sí? Y qué bueno que fuimos contando la historia y fíjate que casualmente también está conectada con el orden en el que íbamos presentando los features. Entonces, estas capacidades de respuesta están generando muchísimas preguntas dentro del chat, dentro de la audiencia, ¿sí? Y es que estas capacidades de respuesta, como lo decíamos, son capacidades que están atadas a la gente, ¿sí? Em, y estas capacidades nuevas, pues obedecen mucho a esa necesidad de respuesta que nos mencionaban los clientes. Hoy en día hay una realidad que es difícil de entender y es que muchas soluciones de EDR no tienen capacidad de integración a nivel de API para respuesta, ¿sí? Entonces, atendiendo a ese feedback de los clientes, dijimos, bueno, ¿qué tal si aprovechamos algo que ya está en las máquinas de los clientes, de las personas, para poder entregarles esta capacidad de respuesta a nivel de la gente, ¿sí? Aquí empiezan a hacer como unas claridades importantes, ¿sí? Lo primero es que hay que destacar que este agente no es intrusivo, ¿sí? No es como un agente que tú vas a encontrar en otras soluciones que lo que hacen es bloquearte como todo el trabajo de la persona, ¿sí? Aquí no estamos utilizando ni un rootkit, ni mecanismos de persistencia fuertes en la máquina para generar como estas capacidades de respuesta. Nuestras capacidades de respuesta están muy enfocadas justamente a aprovechar los mecanismos propios del sistema, de los sistemas operativos para generar bloqueos a nivel de IPs, a nivel de dominios, a nivel de puertos. ¿Sí? Cristian, Dime. no está compartiendo la pantalla. Oh, perdón. Ah, creo, en mi imaginario estaba que sí. Dame un segundo nuevamente, por favor. ¿Qué tal ahora? Ya. Sí, sí. Les estaba comentando. Estas capacidades de respuesta a nivel de la gente están muy enfocadas justamente en generar bloqueos hacia, hacia el tráfico que se puede generar de la máquina comprometida hacia direcciones IP maliciosas, dominios maliciosos que ya sabemos que pertenecen a infraestructura adversaria, hacia puertos específicos de conexión. Entonces, muy importante que tengamos eso en cuenta porque lo vi en muchas interacciones del chat, que existía como esta duda o esta inquietud sobre qué tan invasivo puede ser el agente y hasta dónde llegan las tareas de respuesta del agente, ¿sí? Entonces quisiera que nos ampliaras un poco más ese detalle sobre la respuesta del agente. Hay muchas preguntas acá también sobre el, por ejemplo, bloqueo de dominios, si pueden automatizar, sí, el objetivo del humo es automatizar todo el proceso, desde el proceso de detección sin necesidad de crear reglas de detecciones y también de respuesta. O sea, si sabemos lo que es malo, podemos hacer la respuesta en todas tus plataformas que están, en todas sus plataformas que están integradas con Lumo. Hay muchas preguntas inteligentes acá, pero yo creo que es muy importante también que hablen con los CRMs que son responsables por tener el atendimiento de ustedes para que puedan compartir más informaciones. Claro, si hay necesidad, podemos estar juntos también para responder, porque hay preguntas acá que son muy complejas para hablarnos hoy. Ok, Ah, Víctor, una pregunta. una Dentro del pregunta port, dale. muy inteligente de Guillermo acá. Si podemos ver las orígenes de los contactos y de las tentativas, sí, podemos ver todas las orígenes. Esto es que más importa acá, es sabernos de dónde viene, para dónde vas,
para sabermos todo lo que pasa en la cadena. ¿Vale, Guillermo? Súper. Ahí, Víctor, no sé si puedas entrar en este momento al portal y mostrarnos justamente cómo aprovechar bien a nivel del portal esas características que tiene la nueva funcionalidad de Built-in Response, porque nos preguntan sobre excepciones hacia dominios que definitivamente son legítimos, que pronto algún grupo de personas puedan o necesiten tener acceso a esos dominios. Nos preguntan mucho. Sobre el tema de cómo, qué tan invasiva llega a ser la respuesta a nivel de la gente, si se aísla por completo el equipo. Entonces hay como muchas preguntas en torno a eso. Quisiera que aprovecháramos para mostrarle en pantalla a las personas cómo aprovechar esa funcionalidad de built-in response de la gente. Claro. Vemos acá, por ejemplo, todos que ya conocen Lumo, saben lo que vamos a hacer, que vamos, en este caso, por ejemplo, tenemos una IP que es mala. Yo creo que en este caso, por ejemplo, tenemos archivos, tenemos las IPs, tenemos URLs que son malas y podemos hacer la respuesta en highlights acá. Podemos hacer, ya hacemos la respuesta en los firewalls, en las otras soluciones que ya tienen. La diferencia ahora es que no necesitamos una integración con otra solución. Claro que es muy importante, tenemos esta integración, pero ya no necesitamos más porque la propia herramienta de Lumo ya puede hacer eso, ¿vale? Si tenemos los agentes instalados en todas las máquinas, ¿está? ¿Ok? Y es importante saber, como he dicho antes, que podemos decir, por ejemplo, hacer una customización de qué tipo de amenaza que vamos a bloquear. ¿Por qué? Claro que hay muchos ambientes que son críticos y no podemos hacer uh, no podemos parar el ambiente solo porque tuve acceso a una amenaza, que a veces fue un contacto con un phishing, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Es dividir en tipos de máquinas. En este caso, por ejemplo, solamente marketing voy a habilitar para ellos. Entonces, en este caso, ellos tienen la respuesta en su máquina directamente sin la necesidad de tener integración con un EDR específico, ¿ok? Porque a veces hay compañías que no tienen EDR, hay compañías que no tienen un anti-malware que es gestionable. Entonces, podemos hacer en la máquina final, ¿ok? Directamente sin necesidad de integración. Y, por ejemplo, en este caso de servers, yo puedo decir que no está habilitado. En nuestro caso está habilitado, pero yo puedo cambiar para decir, en servidores no vamos a hacer este tipo de respuesta, solamente con la integración de EDR. ¿Ok? Estas son las capacidades que tenemos con el built-in response. Ok, Víctor, y aprovechando que estás ahí en esa pantalla, Freddy nos pregunta, o sea que se va a bloquear las comunicaciones, más no los procesos internos que se puedan generar en la máquina. No, no, no. Solamente vamos a ver, por ejemplo, esta es una amenaza. Entonces, volvemos a incidente. Esta es una amenaza. Es un IP malo relacionado con Cobalt Strike. O sea, si yo sé que es malo, yo tengo que bloquear la comunicación con ello. O sea, impedir con que la máquina va a comunicarse con este destino que es malicioso. Lo mismo vale para los otros que están acá. Son dominios IPs maliciosos. O sea, voy a bloquear el contacto, pero el proceso de la máquina no vamos a cambiar, o sea, no vamos a interferir en el proceso de la máquina, ¿vale? O sea, por ejemplo, no tendría un impacto en su ambiente, solamente no puede accesar este tipo de contacto malicioso, ¿ok? Claro, porque ahí ya sabemos que definitivamente esto es una comunicación que no debería existir, ¿sí? O sea, es como cuando yo sé que tú estás hablando con una persona que es mala. Simplemente hay que cortar esa comunicación, ¿sí? Y eso también habla muy bien de esa capacidad que tiene el humo para ejecutar una respuesta sin llegar a ser invasivo. Y tú lo acabas de mencionar muy bien. Se pueden generar
problemas a nivel de la operación si entramos a invalidar procesos o si entramos justamente a hacer este tipo de tareas que son un poco más, pues sí, invasivas, un poco más agresivas a nivel de la operación. Amulfo nos preguntó ahora, pero entiendo que Lumo ya ejecutaba este bloqueo automáticamente. Sí, pero utilizando una integración. Necesitaba tener un EDR, tenía un tiempo de respuesta un poco, claro, es muy pequeño, pero un poquito mayor, más grande. Ahora no, con el agente es mucho más fácil porque es instantáneo. Te respondo, Amulfo. Y ahí es súper importante recordar, Víctor, que efectivamente Lumu viene haciendo una tarea impresionante a nivel de nuestros clientes. De hecho, todos los clientes lo destacan. Cómo Lumu rápidamente puede inyectar esa información de compromisos, de incidentes confirmados al resto del stack. Es decir, puede proveer inteligencia al resto del stack, ¿cierto? Para justamente contener el ataque, pero acá lo que estamos destacando es esta nueva visión o esta nueva capacidad que tiene la gente del humo, que ya lo tienen desplegado las máquinas de los usuarios en nuestros clientes, para poder ejecutar una respuesta mucho más rápida que no dependa de integraciones. Porque algo, como lo mencioné en algún momento, algo que pasa mucho todavía, que es difícil de entender, es cómo las organizaciones aún tienen tecnología que no permite hacer integraciones, ¿sí? Esos ecosistemas cerrados definitivamente es algo de lo que las estrategias modernas están dejando de lado y se están centrando más en soluciones de este tipo, que primero se pueden integrar con cualquier tecnología que hable API, pero aún así, si tu estrategia o si tu arquitectura no tiene tecnologías que hablen API, nuestra solución puede ejecutar esa respuesta y eso definitivamente marca un antes y un después del Loom, ¿sí? Por acá hay muchísimas preguntas sobre el tema de hasta dónde llega la intervención de la gente del humo. Yo creo que la conclusión general a nivel de built-in response es que bloqueamos comunicaciones, reducimos el tiempo de respuesta a nivel de la operación, ¿cierto? Que no vamos a afectar el día a día de la persona que está usando esa máquina, que nos estamos centrando en lo que realmente importa y es cortar esa comunicación, ¿sí? No vamos a tumbar un servidor. Por ahí alguien también nos preguntaba por qué bloqueamos, por ejemplo, una URL y no todo el dominio completo, y ahí justamente obedece a esa filosofía de no afectar la operación. Un sitio web puede tener un componente comprometido, pero no quiere decir que todo el sitio web sea malicioso, y tenemos que hacer esa distinción para no llegar a afectar fuertemente a las organizaciones. Voy a aprovechar, Víctor, para pasar a unas otras funcionalidades que quiero que la gente vea en este training. Hay muchas preguntas y les prometo que las vamos a responder uno a uno. Como dijo Víctor, tenemos un equipo grandísimo de CRMs y de Solutions Architects que van a estar respondiendo esas preguntas para los que no alcancemos a responder hoy. Eh, pero la otra funcionalidad importante, y tú lo alcanzaste a mencionar, son los logs de auditoría en el portal. Y es muy importante poder entender o poder tener acceso a esta información. Tú lo mencionabas bien, para saber quién, por ejemplo, pudo dar de baja una BA, ¿sí? Si un usuario con acceso al portal llegó a estar comprometido y está afectando la operación del humo, ¿sí? Pero también para saber si realmente las personas están operando, por ejemplo, continuamente el portal del humo, ¿sí? Quisiera que nos muestres nuevamente cómo luce en el portal esta capacidad de logs de auditoría y qué has visto tú, Víctor, en la región, en los clientes con los que hablas, de cómo aprovechan esta funcionalidad. Sí, bueno, esta era una necesidad que teníamos, Lumo estaba creando hace un tiempo, porque los clientes necesitaban ver cuáles son las actividades que eran hechas. Por ejemplo, la eliminación de un recolector, por ejemplo, una creación, una modificación de una etiqueta. O sea, es muy importante saber todo lo que pasó en los últimos tiempos.
Entonces, esto es para auditoría, para sabermos todo lo que está pasando con la gestión de la plataforma. ¿Por qué? Tenemos clientes que operan solamente una persona, tenemos clientes que operan con un grupo de personas que son 24/7, tenemos clientes que tienen, por ejemplo, MSSP, o sea, ellos tienen una gestión tercera y con otras empresas y quieren saber todo lo que pasa, cuáles son los cambios, cuáles son las nuevas configuraciones que son hechas en la plataforma. Por eso que es muy importante tenermos esta visibilidad de cuándo, quién y qué. ¿Ok? Buenísimo, buenísimo. Víctor, justamente, y esta pregunta que hace Guillermo Ochoa me parece súper interesante, y es que Guillermo pregunta, bueno, con todas estas capacidades de respuesta, de automatización que hoy tiene el Humo, ¿en qué debería centrar su atención la persona o los equipos que operan la solución? Si conocen bien, pero tenemos una solución que se llama Autopilot, que es una evolución de Defender. Y Autopilot tiene la capacidad de hacer playbooks, de generar playbooks para que ustedes puedan saber lo que hacer después de la contención del humo. Pero yo digo a todos mis clientes que tienen Lumo en su ambiente, es que Lumo va a ahorrar mucho de las horas que podrían ser utilizadas de manera manual. Y con Lumo, cuando tenemos Lumo, podemos utilizar estas horas con una investigación, con, por ejemplo, definición de estrategia, de estudio de la arquitectura de seguridad, de, por ejemplo, de traer nuevas funcionalidades, nuevas capacidades de otras plataformas de protección de email, protección de endpoint, protección de red, o sea, tener el tiempo para estrategia, para evolución, no para operación del día a día. Entonces, Lumo ahorra mucho de estas horas. Claro que sí. ¿Vale? Y atendiendo también y complementando lo que tú dices, creo que incluso con las capacidades que brinda el agente, con las capacidades que brindan las integraciones del humo, la tarea hoy en día es aprovechar el tiempo en temas estratégicos que hoy en día la inteligencia artificial no alcanza a llegar de forma tan acertada, ¿sí? Muchos de nuestros clientes nos dicen, oiga, ese tiempo que yo dedicaba a revisar alertas en diferentes soluciones, ¿sí? Porque tenías que identificar esas alertas en diferentes soluciones al tiempo. Ese tiempo que dedicaba en inyectar IOCs de forma manual, ahora ese tiempo lo dedico justamente a hacer cacería de amenazas, pensar cómo optimizar mis flujos de trabajo, ¿sí? A nivel de la operación. Ese tiempo lo estoy usando, por ejemplo, para generar mejores reportes de ROI hacia la organización, en tener conversaciones con el board. Entonces creo que eso es supremamente valioso. Quiero aprovechar, Víctor, para justamente en estos minutos que nos quedan, y de verdad me alegra un montón ver tantas preguntas acá, preguntas demasiado técnicas también, y preguntas que están muy relacionadas con la filosofía del humo. Eso quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo en cambiar la forma en la que se está operando ciberseguridad en este momento en la región. Y parte de esas otros slides que quiero mostrarle o de esas otras informaciones está la capacidad que tiene hoy Lumo Discover para agregar información de terceros. ¿Sí? Quiero que los que ya son clientes de Lumo pregunten a su equipo, a sus contactos, a sus puntos de contacto de Lumo, cómo aprovechar esta capacidad que hoy tiene Discover, porque sin duda el tema de compromisos en cadena de suministro es un dolor de cabeza hoy para las organizaciones, es una preocupación real, y es una preocupación que cada vez está tomando más fuerza, ¿sí? Como los atacantes ya se dieron cuenta que no necesitan vulnerar a una organización que está haciendo todo bien en seguridad, sino que basta con comprometer a un tercero y ese compromiso se hereda por temas de conectividad hacia esa organización principal. Los invito a que revisen este tema de compromisos en cadenas de suministro. Tenemos blogs sobre ese tema
que les permiten entender un poco mejor el impacto de ese panorama, pero también como desde Discover ustedes pueden tener un control adicional. Los invito también a que, y por favor, si alguien va a estar en RCA, que me mande un corazoncito, una manita arriba en este momento en el chat. Vamos a tener presencia del Lumu acá en la RCA. Y vamos a tener muchísimas actividades. Nuevamente, la tarea es, por favor, háblense con el equipo de Lumu, que estamos súper abiertos a invitarlos a esas actividades. Vamos a ver si tenemos muchas fotos de las personas con este bus que va a estar dando vueltas por San Francisco. Eh, y queremos que sea un evento súper bonito para todos los de la región. Sabemos que cada vez más el grupo de latinos en RCA está creciendo, entonces qué bueno ver eso y qué bueno poder tener a la gente que está aquí en esta conversación allá en San Francisco. Importantísimo, importantísimo. Sé que hay muchas preguntas. Quisiera hacerles una pregunta de ahora de nuestro lado y es, ¿cuál de estos features principales del Lumu eh, ha sido como de mayor valor para ustedes? Recuerden que hablamos de todo el tema de nuevas capacidades de detección, de built-in response, hablamos de los logs de auditoría. Quisiera que me respondan esa pregunta ahí en la encuesta. Eh, Vi muchas preguntas sobre el tema de response capabilities, vi también muchas preguntas sobre el tema de nuevas capacidades de detección. Creo que, Víctor, creo que el tema de network brute force es algo súper relevante para justamente atacar ese problema en etapas tempranas, el problema de ciberataques en etapas tempranas, porque si bien estamos en una realidad en la que los atacantes pueden evadir las defensas, pues estamos en capacidad de detener el ataque cuando está intentando propagarse en la red. Eh, Definitivamente a la gente le gustó mucho el tema de response capabilities. Creo que hay muchísima información de valor que podemos entregar a través de todo el equipo relacionada las capacidades de respuesta. Eh, Importantísimo. Que no se nos quede por acá de pronto alguna. Sonia, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo nos queda para poder responder preguntas? Del agendado, 1 minuto, pero podemos extenderlo unos 5 o 6 minutos más, Chris, si necesitas. Ok, 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 ok. Listo, entonces voy a ir acá. Tenemos en el chat y tenemos en el Q&A. ¿Listo? Víctor, atención a las siguientes preguntas. Eric Gastón nos dice, a veces existen sitios legítimos asociados a indicadores. Si se aplica la acción de built-in response a nivel de endpoint sobre un sitio legítimo, ¿existe alguna manera de excluir esta acción? Creo que sobre el tema de exclusiones habían varias preguntas. Qué bueno porque aquí podemos responder con eso varias preguntas al tiempo. Sí, sí, claro. Hay sí posibilidad. Es muy difícil que el humo va a bloquear un dominio que es legítimo, un adversario, porque tenemos toda información de Threat Intel, de Multiverse. Entonces es muy difícil. Pero si eso pasa, hay posibilidad de bloquear este incidente, bloquear para que no haga una respuesta en built-in y en las otras plataformas que están integradas. Esto es como ya pasaba antes de Built-in Response, ¿ok? Listo. Steven, sí, vamos a tener más charlas de estas, definitivamente. Es algo que nos piden mucho nuestros clientes, entonces cuenta con eso. Recuerda que también puedes acceder a las charlas anteriores, a los trainings anteriores en nuestro sitio web, lumu.io/resources. Por acá, Nancy ha estado muy activa. ¿Cómo podemos acceder a la RCA? Tenemos varias opciones. Por favor, contáctate con la persona de más confianza del humo. Si no, escríbenos un correíto justamente sobre la invitación que te llegó a este training. Eh, ¿Qué tanto apoya el humo a la cacería de amenazas? Dice por acá Ender Manrique. Yo creo que es indudable. De hecho, tenemos un training sobre cacería de amenazas con Lumo y mostramos cómo Lumo puede apoyar la cacería de amenazas desde 4 ejes principales, por ejemplo, desde la cacería retrospectiva, desde la cacería
formulando hipótesis. Bueno, vamos mostrando justamente cómo Lumu cada vez apoya más este enfoque de cacería de amenazas. Eh, por acá nos dice, mira, Víctor, esta pregunta de Arnulfo dice, entiendo que la gente puede trabajar dentro y fuera de la red corporativa. Si esta red Sí. personal, si está en una red personal, me imagino, el agente va a mandar respuesta al servidor del humo. Sí, 100%. Entonces, esto es incluso para los clientes, no, los funcionarios, las personas que trabajan en la empresa, que están afuera de la empresa, que están afuera del perímetro. Entonces, con esta capacidad tenemos posibilidad porque hay un agente instalado en la máquina. Entonces, esto es para, por ejemplo, si tenemos prestadores de servicio terceros, podemos hacer la respuesta en su máquina, en personas que trabajan afuera, por ejemplo, afuera de la oficina, en su casa, tenemos manera de controlarla también. Buenísimo. Sí, yo creo que ahí la conclusión es que Lumu te protege dentro y fuera de la organización, y que no importa si el equipo está fuera de la organización, vas a poder tener visibilidad de esos compromisos que se puedan llegar a generar antes de que el equipo vuelva a la red corporativa y trate de generar unos compromisos por movimientos laterales. Aún así, Lumo está en capacidad de detectar esos movimientos laterales y está en capacidad, como viste, de poder detectar cuando se hagan esos intentos de brute forcing asociados a tratar de controlar equipos dentro de la red. Por acá dicen varios de Built-in Response que ya respondimos. Eh, por Yo veo acá que Jesús, hay dime. muchas preguntas que son muy técnicas y lo recomiendo que hablen con la persona, con Lumo o con el canal que revendió Lumo, por ejemplo, y que hace la sustentación de la plataforma para que podamos responder a todas las preguntas que están acá en el chat, ¿vale? Entonces podemos estar con ellos, con ustedes, porque hay muchas preguntas, por ejemplo, sobre OT, que son muy buenas. Pero para Ajá. hablarnos de OT, tenemos que tener mucho tiempo para empezar a hablar de OT, ¿ok? Hay una que nos hace un fan del humo que se llama Jesús Dubront, que nos dice, entiendo que el humo siempre va a bloquear en las etapas tempranas del Cyber Kill Chain. Exacto, esa es la filosofía, no llegar al punto catastrófico, sino detenerlo a tiempo. Entonces él pregunta, si hay un endpoint que está haciendo brute force, ¿cuál es la acción que toma el humo? ¿Bloquea al usuario? Me parece una buena pregunta para entender justamente hasta dónde llega la acción del humo en esos incidentes relacionados al brute forcing. Sí, o sea, siempre vamos a ver en el empiezo de la cadena, porque, por ejemplo, una tentativa de phishing para nosotros ya es importante para que la cadena no evolúa y el atacante pueda adentrar en la red, movimentar lateralmente, escalar privilegios. O sea, queremos hacer la protección, ajustar la postura de todas sus herramientas antes de la evolución de ataque. Ok, y volviendo a la pregunta, Víctor, ¿hasta dónde llega la acción del humo en esos casos en los que hay detecciones de brute force? Es una anomalía, o sea, no vamos a hacer una respuesta porque no queremos causar ningún impacto en su red. Entonces tiene que ver cuáles son las máquinas, por qué están teniendo estas comunicaciones, por qué RDP, por qué SSH. Si, por ejemplo, es una persona de marketing, ¿por qué una persona de marketing está intentando accesar el domain controller? Entonces, estos son solamente evidencias para que tengan una acción después, ¿vale? Eso es muy importante lo que acaba de mencionar Víctor, y es que las capacidades de detección de brute forcing están asociadas justamente a anomalías que muchas anomalías o diferentes anomalías, un número específico o ciertas anomalías llevan a considerar esa acción como un incidente, ¿sí? Típicamente la industria de ciberseguridad nos ha inundado con anomalías que se volvieron alertas, y eso es lo que hace que sea difícil operar ciberseguridad
Lo que hace el humo es entender esas anomalías, darles un contexto, unir los puntos en común con esas anomalías y ahí sí entregar incidentes confirmados que son los que se van a desencadenar en respuestas automatizadas. Como lo dijo Víctor, no buscamos llenar o inundar a los equipos con alertas y con anomalías porque eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es darle contexto a esas anomalías y entregar incidentes confirmados que, como lo mostró Víctor en el portal, son incidentes de los que yo puedo hacer trazabilidad, de los que yo puedo hacer cacería de amenazas. Y ahí es donde realmente se genera un diferenciador con respecto a la industria. Ya nos estamos pasando de la hora. De verdad, cada vez estos trainings se vuelven más interactivos. Cada vez hablamos nosotros menos y son las personas en el chat hablando y preguntándonos. Les agradezco por eso. Cuenten con la grabación de este training y cuenten con más trainings que vienen en camino. Cuenten también con muchísima innovación que viene del lado del humo. Vienen nuevos anuncios, vienen nuevas características, nuevos features. No me queda más sino agradecerles, agradecerte a ti, Víctor. Y bueno, nos vemos en un próximo training. Te dejo para que te despidas de nuestra audiencia, Víctor. Hasta la próxima. Dale, un abrazo. Muchas gracias a todos.